Buenas tardes, soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Estamos constituidos y conformados por 22 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines que contribuyen con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro querido país. Somos miembros de CropLife, Latinoamérica, y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 26 asociaciones en 18 países de Latinoamérica, y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones. Nuestro compromiso es acompañar a los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de protección de cultivos, desde su invención hasta la disposición final, pasando por la investigación, la manufactura y producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución de los productos, el manejo integrado de plagas, el uso responsable de los productos de protección de cultivos, la gestión y el manejo responsable de sus envases vacíos y finalmente la disposición de inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del presente año desarrollaremos webinars quincenales sobre diferentes temas en protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, manejo de suelos, organismos vivos modificados, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, semillas, agrobiotecnología, innovación agraria, entre otros. Bueno, es hora de dar a conocer dos avisos importantes. Primero, tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat de Facebook y de Zoom y serán atendidas por el ingeniero Sarmiento al finalizar la exposición. El segundo aviso va para aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia. Por favor, enviar por el chat de Facebook o de Zoom su nombre completo y correo electrónico. Bien, el webinar del día de hoy lleva por título Manejo y uso seguro de productos para la protección de cultivos y estará a cargo del ingeniero Jorge Sarmiento Mata. Don Jorge Sarmiento Mata es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con maestría en Ciencias de Entomología por la misma universidad. Reconocido profesional con más de 50 años de experiencia en el sector académico y privado. Ha sido profesor principal del Departamento de Entomología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y actualmente es profesor visitante en la Escuela de Posgrado de la misma universidad en las especialidades de Entomología y Manejo Integrado de Plagas. Ha trabajado en Farmex S.A. como gerente técnico del Departamento de Desarrollo, área de registro y desarrollo de portafolio de productos y de la elaboración de información técnica, entre otros, y también en acciones de capacitación y desarrollo de productos agrícolas a través de charlas y ensayos a nivel nacional. Ha sido presidente de la Sociedad Entomológica del Perú en 2 oportunidades, profesor del programa de doctorado en Agricultura Sustentable de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actualmente se desempeña como asesor del Comité de la Industria Agroquímica de la Sociedad Nacional de Industrias y consultor nacional e internacional en manejo de plaguicidas y evaluación de plagas. Ingeniero Sarmiento, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por su presentación, que estoy seguro va a contribuir con el afianzamiento de los conocimientos necesarios para el manejo y uso seguro de los productos de protección vegetal. En este momento voy a dejar de compartir pantalla, ingeniero, para que usted pueda compartirla e iniciar su presentación del día de hoy. Bien, adelante, ingeniero Sarmiento, por favor. Ya, gracias. Ok, ¿está bien? ¿Se ve? No la vemos. Tiene que compartir pantalla primero.
seleccionar la presentación y luego va a aparecer. Ahora en el PowerPoint. Presentación total. Listo. Adelante, ingeniero Sarmiento. Ok. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto y agradezco a Cultivida el darme la oportunidad de dirigirme a ustedes con la presentación de lo que ven ustedes ahí en pantalla, el manejo y uso seguro de productos para la protección de cultivos. Voy a simplemente dejar el video. Como ustedes saben, el manejo de productos para la protección de cultivo incluye pues a todos aquellos compuestos, sustancias que se utilizan para defender los cultivos del ataque de plagas. Y es por eso que en el contenido de esta presentación vamos a ver algunos aspectos de conceptos generales sobre lo que es el uso de un plaguicida, los riesgos, el significado de lo que es peligro, riesgo, etcétera. Luego, información sobre lo que son los plaguicidas. En un tercer punto, recomendaciones generales que uno debe tener en cuenta cuando hace uso o aplica plaguicidas en general, y no solamente plaguicidas, sino otras sustancias también que se tienen para proteger los cultivos. Medidas de primeros auxilios, lógicamente con las restricciones del caso, porque finalmente esto tiene que quedar en manos de los especialistas o de los médicos. Y por último, lo que es la gestión de envases. Vamos a empezar viendo entonces lo que son conceptos generales. Hace un momento decíamos que los plaguicidas eran básicamente los productos que mayor interés tenían en relación con el uso y manejo seguro. Y dicho sea de paso también, es el mayor número de sustancias que se usan en la protección de cultivo. Es por ello que gran parte de todas las recomendaciones, de todo lo que se establece para el uso seguro, está relacionado a los plaguicidas. Si consideramos entonces esa importancia, habría que primero tener muy claro de qué estamos hablando cuando decimos plaguicida de uso agrícola. Y ustedes tienen allí en pantalla una definición que está en el Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Agricultura del Perú, y que también es tomada en la normativa andina que trata de armonizar los registros de los agroquímicos, en este caso de los plaguicidas químicos de uso agrícola, a nivel de la región andina. Como verán en la pantalla, son una gran cantidad de sustancias destinadas a prevenir, destruir, controlar cualquier plaga. Entendiéndose por plaga, pues, no solamente insectos, sino enfermedades o patógenos, nematodos, etc. También incluye lógicamente a las plantas no deseadas o malezas y otros tipos de organismos o animales que pueden causar daño a los cultivos. También incluye sustancias destinadas a utilizarse como reguladores de crecimiento de plantas, defoliantes, desecantes, etcétera,
que quizás en algunos casos no están muy relacionados con el tema de plaguicidas, pero que así han sido incluidos dentro de esta definición. También aquí están incluidos cualquier tipo de sustancia que pueda usarse, ya sea durante el proceso de cosecha, pero normalmente durante el procesamiento en post cosecha, con fines de, lógicamente, proteger los productos que van a estar en almacenamiento o en transporte hacia los lugares de consumo, llámense a cortas distancias o a grandes distancias, como ocurre con la agroexportación. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es qué importancia tienen los plaguicidas. Y es claro que los plaguicidas juegan un rol fundamental en la producción agrícola, porque si no se usan plaguicidas, la FAO, por ejemplo, estima que se darían pérdidas del 30 a 40% de las cosechas, aún en condiciones que se usen otros métodos de control. No quiere decir que se abandone el campo simplemente. Aún usando otros métodos de control, si no se usan plaguicidas, las pérdidas podrían bordear estos valores que acabo de mencionar. Sin embargo, está claro que estas sustancias son sustancias consideradas peligrosas, es decir, que pueden causar algún daño. Y estas, por lo tanto, tienen que ser usadas con todas las recomendaciones del caso, ya que un mal uso de ellas, o como se dice, un uso inadecuado, lo que podría dar lugar es que puedan presentarse problemas de riesgos tanto a la salud humana como al ambiente sobre todo, y finalmente a la salud de los animales, entre los cuales están evidentemente los animales domésticos que siempre están pues junto a la actividad agrícola, ¿no? Los plaguicidas para ser comercializados están regulados, o sea, están normados a través de reglamentos que tienen que ver con el registro, el uso y la comercialización de los plaguicidas de uso agrícola. Entonces, habría que ver cuáles son las entidades que están involucradas en esta regulación de las plaguicidas, o la reglamentación, como también se le podría llamar. En primer lugar, tenemos al Ministerio de Agricultura, en el cual participan dos entidades. El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, o SENASA, que es la autoridad nacional responsable, o sea, es la principal autoridad en materia de plaguicidas agrícolas. Y es que por ello tiene el manejo y control de los registros de los plaguicidas. Y por supuesto, eso implica que si tengo un registro, también tiene que supervisar y controlar todos los aspectos relacionados con la comercialización y uso de los mismos. La autoridad que tiene que ver con el aspecto ambiental también pertenece al Ministerio de Agricultura, es la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Y finalmente, una tercera institución es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, también conocida con el nombre de DIGESA, y que pertenece al Ministerio de Salud. Estos dos, o sea, tanto la Dirección General de Asuntos Ambientales como la Dirección General de Salud Ambiental, son entidades que le dan apoyo a la autoridad nacional competente, que es el SENASA. El SENASA se encarga de lo que se conoce como la evaluación agronómica, es decir, todos los aspectos relacionados con el uso agrícola del producto, en cuanto a su eficacia en el control de la plaga, fundamentalmente eso, las condiciones de uso. Y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios se encarga de la evaluación ecotoxicológica, es decir, cuáles pueden ser los riesgos y los efectos que puede tener el uso de un producto agrícola
con fines de control de plagas en cuanto al ecosistema, incluyendo pues tanto los efectos ambientales en diversos compartimentos ambientales, llámese compartimentos acuáticos, terrestres, y el impacto que pueda tener sobre la flora y fauna de los ecosistemas. Y finalmente está el MINSA, donde la Dirección General de Asuntos Ambientales se encarga de la evaluación toxicológica, es decir, lo relacionado con los riesgos de intoxicación, tanto aguda o crónica o a largo plazo, que pueda resultar del uso de un plaguicida. Cuando se tienen los dictámenes como resultado de las evaluaciones que acabo de mencionar, la autoridad va las tres autoridades se reúnen para una evaluación del llamado riesgo-beneficio. De tal manera que es cuando se evalúa esto, si el riesgo es mayor que los beneficios, después de haber estudiado el dossier o la información que han presentado los que están tratando de registrar un producto, si el riesgo, como les decía, es mayor que el beneficio, el producto no se registra y como consecuencia no se puede utilizar. Pero si el beneficio es mayor que el riesgo, lógicamente el producto se registra y estará apto para su uso de acuerdo a las recomendaciones que se van a dar en la etiqueta, como vamos a ver después. Es también importante dentro de estos aspectos generales conocer algunas definiciones muy importantes en relación con el manejo y uso seguro de un plaguicida. En primer lugar, hay un concepto que se conoce como toxicidad, que es, como ven ustedes allí, la capacidad que tiene una sustancia química de producir un efecto adverso a los organismos vivos. En este caso, estamos hablando de una sustancia química conocida como plaguicida y que tiene como tal un efecto tóxico. Y por ello a esto se denomina toxicidad. Y peligro es una característica también propia de una sustancia química de ocasionar un daño o deterioro debido a lo que dijimos anteriormente, a su característica de toxicidad, a que tiene una acción tóxica. Todos los plaguicidas definitivamente de una u otra forma tienen una acción tóxica y es por ello que existe la denominación de peligro. Ahora, esto lógicamente en esta definición está enfocado al tema que estamos hablando de plaguicidas químicas de uso agrícola, pero el concepto de peligro existe en toda actividad en la vida. El hecho de que, por ejemplo, yo salga de mi casa y pise la calle, ya estoy sujeto a un peligro, que es el hecho de que me atropellen, etcétera, ¿no? La exposición es el tiempo que uno está expuesto, en este caso, a la sustancia química. Y finalmente está el riesgo, que es lo que nos interesa determinar si existe el riesgo, o sea, la posibilidad que ocurra ese efecto adverso a la salud humana, en este caso, que exista, por ejemplo, que la persona pueda intoxicarse por exposición a esta sustancia cualquiera de las que hemos mencionado, y fundamentalmente en el caso de un plaguicida, ¿no? Entonces, si podemos ver un poco esto en gráficos, y bueno, esta fotografía lo que muestra es ambas cosas, lo que es el peligro y la exposición. El peligro es el riesgo que esta persona, perdón, no es el riesgo, es el hecho de que pueda intoxicarse como consecuencia de que está usando una sustancia tóxica. Y la exposición es el tiempo que va a estar expuesto a esta sustancia tóxica. Entonces, el riesgo de que se produzca la intoxicación está en relación al peligro y la exposición. O sea, peligro por exposición te va a dar el riesgo de que uno se intoxique en este caso.
Si hacemos un gráfico de los tradicionales, de las ordenadas, etcétera, podemos ver que si en este eje tenemos que el peligro es cada vez mayor y la exposición también va en aumento, vamos a encontrar que el riesgo también crecerá en esta forma en relación o ya sea al incremento del peligro o al incremento de la exposición. De tal manera que podemos tener áreas en el cual existe un peligro bajo, porque la exposición es baja o el peligro es bajo, puede ser medio, y finalmente el de mayor preocupación cuando el riesgo es alto de intoxicarse en este caso, ¿no? Hablando ya específicamente. Es igual como les decía, el peligro, si yo salgo a la calle, será mayor en el momento que podríamos poner en lugar de exposición el tráfico. O sea, si pasa un carro cada ciertas horas, no hay, la exposición es muy pequeña, pero si hay un continuo flujo, la exposición será muy alta y consecuentemente el peligro y el riesgo a que uno lo atropellen será también muy alto. Esta es una forma de ver, y otra de verlo es en el siguiente gráfico. Es decir, peligro-exposición, en la medida que en el centro de esto está el riesgo. Si yo incremento el peligro en este sentido, evidentemente el riesgo va a ser mayor, o al revés, si la exposición la aumento, el riesgo también va a ser mayor. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo puedo tener un producto poco peligroso, es decir, de baja toxicidad, pero si tengo una exposición muy grande, el riesgo es tan grande como tener un producto de alta toxicidad, o sea, de muy alto peligro, pero con muy poca exposición, ¿no? Bien. La idea, y lógicamente de esta presentación y de cuando se habla de manejo y uso seguro, es cómo disminuir el riesgo de los plaguicidas. Ya dijimos que el riesgo está en relación de peligro por exposición. Entonces, lo primero que se recomienda y está dentro de la información general es leer detenidamente etiqueta y hoja informativa del producto. ¿Por qué? Porque ahí están todas las instrucciones de cómo usar de manera segura el producto. Seguir las instrucciones para la compra y transporte y almacenamiento. ¿Por qué? Porque la compra es fundamental, saber qué comprar, dónde comprar. El transporte, cómo transportar, qué riesgos existen durante el transporte y qué riesgos finalmente existen en el almacenamiento, tanto desde el punto de vista de que el producto pueda contaminar a algún ambiente o pueda entrar en contacto con personas. Luego está usar las dosis, momentos apropiados de acuerdo a un programa de manejo de plagas, ¿no? Y estos usos deben estar de acuerdo a los recomendados en etiqueta, porque estos son los que aprobó la autoridad, en este caso la autoridad nacional competente. Emplear equipos de protección personal, esto es fundamental. Los equipos de protección personal constituyen la forma de reducir la exposición a, a un tóxico, en este caso al peligro que significa emplear un plaguicida. Y estos lo vamos a ver con más detalle más adelante, son los responsables, como ahora que para tratar de evitar el contacto con el coronavirus, tenemos que usar las mascarillas, las caretas, etcétera. Porque ese es un equipo de protección. Realizar el triple lavado de los envases vacíos. La idea de este triple lavado, como veremos después, es lógicamente descontaminar los envases de tal manera que no puedan ser reutilizados, pero en todo caso transformados para otros usos, como vamos a ver también. Bañarse y cambiarse de ropa después de la aplicación, esto es fundamental para evitar que el producto
que en algún momento pudo estar en contacto con la persona, ya sea porque estuvo aplicando, porque estuvo preparando, etcétera, se descontamine a través de el baño. Respetar los periodos de regreso a los campos tratados. Y esto no solo incluye a los que están aplicando, sino incluye a todo aquel personal que por otras razones de labores de cultivo tengan que ingresar a los campos. Finalmente, participar en los programas de disposición final de envases vacíos, que será motivo también al final de una pequeña explicación de esto. Y respetar los periodos de carencia, es decir, respetar los periodos que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha del producto, del cultivo, para evitar que se sobrepase o que el producto llegue al consumidor por encima o por arriba de los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos. Bien, en la parte de información de los plaguicidas, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde encontrar la información sobre los plaguicidas que estamos usando? Y existen varias alternativas, como podemos ver a continuación. Por ejemplo, la primera y la más a la mano, por decirlo así, es la etiqueta. Cuando uno adquiere un producto, lo que va a tener en el envase es una etiqueta. En la etiqueta, como vamos a ver después, están todas las instrucciones para el buen uso del producto. Si la etiqueta, si el envase es muy pequeño porque el contenido es también pequeño, que sobre todo cuando hay una agricultura muy atomizada, como en muchas zonas del país, los envases en que se expende el producto, el plaguicida, es muy pequeño y consecuentemente la etiqueta no puede contener toda la información requerida por la autoridad. Entonces es necesario adjuntar una hoja informativa donde estará mayormente la explicación de esto, de todas las características del producto. Luego, las empresas también publican folletos de información sobre uso, sobre dosis, los cultivos permitidos, etcétera. Momentos de aplicación, en fin, toda aquella información que permita un buen uso del producto, que en el sentido de que no solamente, y las precauciones de uso, en el sentido de que no solamente la aplicación sea eficiente, sino que sea segura para el personal que aplica, para el personal que ingresa a los campos, etc. Luego está la ficha técnica. La ficha técnica es aquella publicación que va a dar información mucho más extensa del producto. Por ejemplo, que no aparece en la etiqueta ni en la hoja informativa. Algunas de estas informaciones, por ejemplo, son las propiedades físico-químicas de un compuesto que tienen mucho que ver con la toxicología del producto, con la toxicodinámica, la toxicocinética, etc. También está la conocida o llamada hoja de seguridad, donde están las mayormente propiedades también físico-químicas y también otras que tienen fundamentalmente que ver con el almacenamiento y transporte de los productos. Por ello es que los transportistas deben tener a la mano la hoja de seguridad cuando transportan el producto. Y finalmente, información en el Internet. Aquí hay pues cualquier cantidad de información, como se dice. El único problema es que uno debe tener un conocimiento, un concepto más o menos claro de lo que son los plaguicidas y de las características de las plaguicidas para saber cuál de la información que estoy yo tomando en Internet es una información basada en conceptos técnicos, científicos, o es una información que simplemente es de otro tipo
ligada a veces pues a situaciones que no lindan en los científicos, sino más bien en otros aspectos relacionados con el pensamiento de las personas. Bien, después de haber dado estos avances sobre lo que son los plaguicidas, ahora tendríamos que pasar a lo que se conoce como las recomendaciones generales. Y las recomendaciones generales van en diversos momentos. Por ejemplo, lo primero que tenemos es, antes de usar un producto, ¿qué debemos hacer antes de usar un producto? Y lo primero que viene a la mente y que es una recomendación fundamental es que hay que evaluar el campo. Evaluar el campo, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir varias cosas interesantes. La primera es identificar el problema. Definitivamente, si uno va a usar un producto, lo primero que tiene que tener claro es haber identificado bien el problema. Entonces, y luego, una vez que ha identificado el problema, vamos a ver de qué tipo de enfermedad o plaga, perdón, de qué tipo de plaga estamos hablando. Porque muchas veces, por ejemplo, hay casos en que las enfermedades de las plantas, de los cultivos, pueden confundirse con sintomatologías de otro tipo, de otro origen, como por ejemplo los amarillamientos, arrojamientos, etcétera, sobre todo los amarillamientos, que muchas veces están relacionados con problemas nutricionales y no con el ataque de enfermedades. Y podemos estar cometiendo el error de usar o comprar un producto que es para controlar un problema de plagas, en este caso de un patógeno, y lo que tenemos es un problema de nutrición en el campo. Luego también lo que nos permite la evaluación de campo es tener una idea de cómo cuantificamos la incidencia tanto de la enfermedad como de las plagas, ya sea a través del número de insectos, en el caso de las plagas insectiles, o ya sea a través del porcentaje de incidencia o de presencia de enfermedades, como dice ahí, por ejemplo, la presencia de botritis, cuál es el porcentaje de incidencia, y si quiere ir uno a detalles mayores, podría ir hasta medir la intensidad de la enfermedad, pero muchas veces no se requiere llegar hasta esos niveles para saber qué producto usar y en qué momento usarlo, que es lo fundamental. En la compra, o sea, ahora viene el asunto. Ya decidí qué producto voy a comprar, qué producto voy a usar, perdón, y ahora dónde lo compro. En primer lugar, lo que se recomienda es que se haga en una tienda autorizada por la autoridad, en este caso el SENASA, por el hecho de que estas están bajo control de la autoridad y lógicamente la posibilidad es de comprar productos que no estén de acuerdo a las especificaciones es menor, ¿no? Luego el plaguicida debe contar con un registro de SENASA. Eso es fundamental. Cualquier plaguicida que no tiene registro de SENASA es considerado totalmente ilegal y no solamente no solamente es ilegal desde el punto de vista de que no tiene un registro, sino que no necesariamente le da no tiene la seguridad de que estás usando un compuesto que ha sido evaluado por la autoridad. Los envases deben ser sellados y en perfecto estado. O sea, no comprar productos que estén con fugas, con envases arrugados, etcétera, porque esto puede significar que o bien haya una pérdida del ingrediente activo, en este caso el ingrediente responsable del control de la plaga, o que el producto sea deteriorado y es muy difícil de manejar. Tampoco se debe comprar ni permitir que reenvasar el producto. ¿Por qué? Porque los reenvases normalmente pueden dar lugar a fraudes o en el caso de que uno reenvase en su finca, en su fundo,
pues hacerlo en un envase tal que puede ser confundido y causar riesgos de intoxicación a las personas que viven alrededor de o en las zonas rurales, ¿no? Alrededor de los campos. Se debe consultar con un asesor técnico, el que recomendará el plaguicida apropiado y la manera de usarlo. Es decir, debe haber una persona que no solamente le puede explicar a uno no solo el hecho de lo que está en la etiqueta, si es que por alguna razón no se entiende, no hay la suficiente capacitación para entender la etiqueta, aunque esto es, como vamos a ver, es casi improbable que no lo entienda nadie, bueno, que no lo entienda, perdón, una persona. Pero fundamentalmente el asesor técnico tiene que ver con el momento en que hay que aplicar, si es necesario o no es necesario, y en esa forma evitar el uso de productos que no tienen ninguna razón porque no son los indicados para el problema que el agricultor o si yo soy el agricultor tengo sobre mis cultivos. ¿Qué recomendaciones o precauciones hay que tener en el almacenamiento? En primer lugar, uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta es comprar de acuerdo a las necesidades que uno tiene. O sea, no sobreestoquearse, como dicen. A veces las personas tienden a comprar más de lo que necesitan y el problema es que si no se presentan las plagas, etcétera, porque es un año sano, es por decirlo así, el producto se queda para la siguiente campaña y eso ya es un riesgo de que se pase de la fecha de vencimiento y el producto entra en caducidad. Otro aspecto es que almacenar los productos en lugares ventilados, secos, para evitar su destrucción. Recuerden que los plaguicidas pueden degradarse por efecto de las temperaturas o pueden, por efecto de la temperatura, romper el envase y derramarse, etc. Mantenerlo, evidentemente, alejado de niños, animales domésticos, y para ello existen pictogramas especiales y deben ser guardados en lugares cerrados, en lugares herméticos que eviten el ingreso de niños o animales domésticos. Y lo que ya dijimos, no trasvasar los productos en envases que pueden ser, por ejemplo, envases de gaseosa. Esto es muy común a veces en el campo, ¿no? La gente lo trasvasa para llevarlo lo tiene en su almacén, el producto, y de ahí lo echa a un envase de uso común, como el envase vacío de una gaseosa, y con eso lo transporta a campo, ¿no? Ahí puede tener muchos riesgos, como es el hecho de que no esté rotulado. Si quiere buscar alguna información, ya no la tiene la etiqueta. En fin, hay varios problemas que se pueden presentar. ¿Qué con respecto al transporte? Aquí lo que tenemos que decir es que los productos deben estar bien empacados, de tal manera que se impida el contacto o la mezcla con otros productos. O sea, el tema de empaques es fundamental. Revisar las condiciones del vehículo en lo que respecta a su buen uso, digamos, a que no haya problemas con los frenos, con las llantas, o si no tiene buena amortiguación, los envases vayan saltando sobre la tolva y estos puedan caerse, etcétera. Que llevar equipos para evitar probables incendios, como son un extinguidor. Y luego, cuando se realiza la carga y descarga, esto hay que hacerlo con cuidado, por varias razones. Algunos productos, si bien es cierto, vienen con envases seguros, si los tiran desde lo alto, como cilindros o galoneras, etcétera, pueden romperse y como consecuencia de eso contaminar, o se pueden abollar. Otro aspecto importante cuando se habla de la carga y descarga con cuidado
es que no exista la posibilidad de que se derrame el producto y si no se tiene el equipo de descontaminación del derrame, va a causar problemas de contaminación. Y finalmente, un tema que es fundamental, es el de evitar el transporte en este caso, de sustancias peligrosas con alimentos, forrajes o piensos, medicamentos, ropas y en general, personas y animales. Es decir, los vehículos que se utilizan para transportar, en este caso específicamente plaguicidas, no pueden ser vehículos en los cuales sirvan para transportar personas o sirvan para transportar también alimentos. Esto ahí es altamente comprensible, por decirlo así, tal como está puesto allí. Pero, aunque les parezca mentira, esto si uno va al campo casi nunca ocurre. Casi siempre el mismo vehículo que se utiliza para transportar a las personas también va con, o alimentos van con cajas o empaques de plaguicidas. Igual también sucede cuando las personas van y compran, de luego pasan por el mercado y de ahí se van a su casa llevando en la misma mano o en ambas manos tanto el plaguicida como los alimentos. Pero hay que insistir que esto es todo un riesgo para evitar que, y si reducimos ese riesgo, podemos evitar los accidentes, etc. Bien, un aspecto que siempre aparece en toda recomendación sobre el manejo seguro es lea la etiqueta y hoja informativa antes de usar el producto. La idea es que uno sepa a través de la etiqueta de qué se trata de insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, rodenticidas, reguladores de crecimiento, otros, etc. Bien, ¿por qué? Porque como vamos a ver, en la etiqueta está toda la información en relación con la clasificación del tipo de uso, por ejemplo. Y cuando hablamos de la clasificación por la naturaleza del producto, tenemos que tener claro que existen varios tipos de plaguicidas. Plaguicidas químicos de uso agrícola, que es sobre el tema que estamos conversando ahora, pero también existen los plaguicidas biológicos de uso agrícola, que si bien es cierto, probablemente tienen menos peligro que los plaguicidas químicos, porque son sustancias biológicas. Eso no implica que no tengan peligro. De todos modos, tienen que estar sujetos también a ciertos tipos de recomendaciones para evitar problemas de contaminación o evitar problemas a la salud. También tenemos, como dijimos, los reguladores de crecimiento de plantas, que sí son compuestos que están un poquito más lejanos, vamos a decir, del tema de plaguicida químico de uso agrícola. Y finalmente están los plaguicidas atípicos. Esto es la clasificación que la da lo que mencioné al comienzo de la charla, el Decreto Supremo 001 del 2015, que trata sobre el reglamento de registro, comercialización y uso de los plaguicidas de uso agrícola, ¿no? Ya no habla solo de químicos, sino en general de los plaguicidas de uso agrícola. Bueno, ¿qué vamos a encontrar cuando decimos lea usted la etiqueta o el folleto adjunto? Aquí tienen ustedes un esquema de lo que es una etiqueta y van a ver que por lo general tiene tres cuerpos. Uno hacia el lado izquierdo, que está relacionado básicamente con todos los aspectos de precauciones en relación a la salud, al medio ambiente, etcétera. Al centro, todo relacionado con la composición, el nombre, el tipo de insecticida, la formulación, etcétera. Y hacia el lado derecho, lo que está en relación con el uso del producto. Y en la parte inferior, lo que se conoce como la banda toxicológica y los pictogramas de información del producto. Vamos a ir viendo poco a poco. Uno,
Las precauciones de uso están en este lado, que tienen que ver con una serie de recomendaciones como desde lavar, desde vestirse, usar la ropa apropiada, en los momentos del día y varias cosas allí que no vamos a entrar en detalle. Luego están los primeros auxilios, o sea, aquellas medidas que pueden tomarse en el campo cuando hay sospechas de intoxicación de las personas que han estado manipulando plaguicidas. Luego viene el procedimiento del triple lavado que, como dijimos, nos lleva a la descomposición, a la descontaminación, perdón, de los envases. Luego está el cuidado del medio ambiente, lo relacionado con las precauciones que hay que tener con relación a evitar la contaminación ambiental. En la parte de abajo, en la banda toxicológica, están los pictogramas antes de la aplicación, o sea, estos son los pictogramas que se deben tener, que muestran los riesgos que pueden haber y cómo evitar estos riesgos con el manipuleo y sobre todo el almacenamiento. En la parte central de la etiqueta está la composición, la clase de producto, el nombre comercial, la formulación, el registro, el número de registro de SENASA, que debe figurar en la etiqueta de todas maneras. Si se trata de un plaguicida químico de uso agrícola o se trata de un plaguicida biológico de uso agrícola, en esta parte están las propiedades físico-químicas, es decir, si el producto puede ser explosivo, si el producto puede ser, etcétera, inflamable. Pictogramas, la banda de clasificación toxicológica, como vamos a ver después con un poquito más de detalle, y las recomendaciones de uso a este lado, el cuadro de usos y dosis recomendadas, que tiene que ver evidentemente con la aprobación de la autoridad, y el manejo en general agronómico, compatibilidad, si hay cuántas veces usar el producto, y finalmente un párrafo de la responsabilidad civil. Y en la parte inferior izquierda, derecha, perdón, están los pictogramas después y durante la aplicación, es decir, las precauciones que hay que tomar en cuenta en relación a la aplicación y luego después de la aplicación y qué aspectos hay que tener en cuenta durante la aplicación en relación con el medio ambiente, en este caso con animales domésticos y con los peces, abejas, etc. Como ven, pues allí está gran parte de la información que tiene que ver no solamente con el uso seguro del producto, sino con la eficacia del producto y las características generales de uso. Conceptos claves en la etiqueta. En primer lugar, lo que es la dosis. La dosis puede ser expresada en concentración, o sea, gramos o mililitros por 100 litros de agua, gramos por litros por 200 litros de agua. Y la otra alternativa, la otra forma de expresar la dosis es por unidad de superficie, kilos o litros por hectárea. Esto es motivo de grandes discusiones en el campo, que lógicamente no vamos a hacerla aquí, pero la idea es que, así muy rápido, es que cuando las dosis se dan en concentración, se dan para equipos de aplicación pequeños, como las bombas de mochila, etcétera, que discriminan el área de aplicación. En cambio, cuando se habla de cantidad por superficie, o sea, kilos, litros por hectárea, estamos hablando de aplicaciones con equipos que no discriminan el área, como por ejemplo, cuando usamos equipos montados en tractor, con aguilones, o ahora que está de moda la dosificación, el uso de los drones, donde el dron aplica no aplica buscando a dónde aplicar, sino suelta una cantidad por superficie nada más. El periodo de carencia, ya dijimos que es el periodo entre la última aplicación y cosecha y que por supuesto varía con los productos. El límite máximo de residuos, ahí va también en la etiqueta, que es el máximo permitido en un alimento legalmente y que se determina de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. Ojo, y aquí es importante saber que
en el caso de las etiquetas de cada país, en este caso, en el caso del Perú, los límites máximos de residuos son tomados del Codex Alimentarius y valen para Perú. Pero estos no valen para, por ejemplo, uno quiere exportar al exterior, donde uno lo que hay que tener en cuenta es los límites máximos de residuos que tiene cada país de destino, llámense Europa, Estados Unidos, etc. Luego, la frecuencia y época de aplicación, que está relacionada con el número de aplicaciones por campaña o por año, etcétera, y que tiene mucho que ver esto con dos cosas: el manejo de resistencia por un lado, y por otro lado, la posibilidad de riesgo ambiental. ¿Por qué? Porque a medida que se hacen más aplicaciones, hay mayor la posibilidad de tener un riesgo ambiental. Por eso es que el manejo, el cálculo del riesgo ambiental, o lo que se conoce como la evaluación de riesgo ambiental, está en función del número de aplicaciones. Y finalmente, otro concepto fundamental es el periodo de regreso, o sea, el tiempo, como dije, que tiene que uno esperar después que se realiza la aplicación para permitir el ingreso de las personas al campo. ¿Cómo se clasifican los plaguicidas de acuerdo a la banda toxicológica? En la actualidad tenemos dos sistemas. Uno es el que todavía está en uso, que es el de la Organización Mundial de la Salud, y que categoriza a los plaguicidas en 4, que corresponden a la categoría extremadamente peligrosa, 1A, extremadamente peligrosa, categoría 1B, altamente peligroso, categoría 2, moderadamente peligroso, y la categoría 3, ligeramente peligroso. Esto en el futuro va a cambiar. De hecho, ya a partir de este año, los registros ya se hacen con el nuevo sistema de clasificación, que es el sistema global armonizado, y que no cambia mucho. Simplemente lo que va a cambiar es que ahora son 4 categorías. Categoría 1, extremadamente peligroso. Categoría 2, altamente peligroso. Categoría 3, moderadamente peligroso. Y categoría 4, ligeramente peligroso. Los pictogramas son los mismos para ambos. O sea, aquí tenemos las calaveritas y también las palabras de advertencia: peligro, 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 y en este caso, atención. Y aquí el signo de atención también, ¿no? Aquí lo fundamental es que tanto en la etiqueta, las etiquetas que se rigen por el actual, hasta ahora, hasta los sellos anteriores por el sistema de la OMS, tienen 3 colores: el color rojo, el color amarillo y el color azul o celeste, azul básicamente, ¿no? Los colores no cambian en el sistema global urbanizado porque son exactamente los mismos. Antiguamente, como muchos probablemente recuerdan, había también el color verde, que hoy día existe para algunos productos, pero este tiene que demostrar que es totalmente inocuo, o sea, no tiene ningún riesgo, no es un producto considerado peligroso. Y entonces allí sí se puede usar el color verde. Pero en plaguicidas químicos de uso agrícola no hay la posibilidad de usar el color verde. Los pictogramas o avisos de precaución. Los pictogramas se han diseñado para que una persona, a través de este lenguaje pictórico, uno pueda leer, vamos por decirlo así, las características del producto. Y a través, si una persona, por ejemplo, no analfabeta, no lee, es a través de los pictogramas, puede interpretar qué características tiene el producto, por ejemplo, desde este punto de vista. Si es explosivo, tiene este tipo; si es inflamable, este tipo de pictogramas; y si es corrosivo, este otro tipo. Existen diversos pictogramas que ayudan, como les decía, a
facilitar la comprensión de las características y recomendaciones de uso del producto. Este es un típico pictograma para indicar que se mantenga fuera del alcance de niños. Luego vienen los pictogramas de manipulación en la aplicación y aplicación. Normalmente, como ustedes recordarán, los mayores riesgos de contaminación o de intoxicación, o los mayores riesgos de peligro, se dan al momento de la manipulación o cuando se hacen las preparaciones de las mezclas, etc. ¿Por qué? Porque ahí estamos trabajando con un producto altamente concentrado. Mientras que cuando ya estamos en la etapa de la aplicación en sí, el producto ya está diluido y consecuentemente hay menos riesgos a la exposición de este producto ya diluido. En un caso estamos hablando de que estamos trabajando con una botella que contiene 90, o por decirle 50% de ingrediente activo, 500 miligramos en un litro, mientras que esos mismos 500 ya están diluidos probablemente en 200 litros o más, ¿no? Cada vez los productos están siendo formulados y desarrollados de tal forma que se use cada vez menos cantidad de ingrediente activo por área y como consecuencia de eso la dilución es mucho más grande, ¿no? Los pictogramas, por ejemplo, tienen que ver con el manejo de líquidos, el manejo de sólidos, el manejo de sólidos en la aplicación de líquidos, etcétera. Todos estos pictogramas indican que el producto, si por ejemplo tengo este pictograma, estoy seguro que lo que tengo que aplicar en forma líquida. Luego están los pictogramas de seguridad personal. Utilizar los guantes, bañarse, utilizar botas, utilizar caretas, utilizar tapabocas o, como decimos ahora, mascarillas, utilizar respiradores, utilizar el famoso overol de 2 piezas y utilizar el peto sobre toda la ropa de trabajo. Todo esto tiene que ver con el equipo de protección personal, ¿no? Y cómo debe usarse. Y finalmente están los pictogramas que tienen que ver con el riesgo para los habitantes del medio donde uno está usando un producto. Aquí, por ejemplo, esta figurita indica que no se debe permitir el ingreso de animales domésticos, en este caso un vacuno, un ave, una gallina, etcétera, a las áreas tratadas, no contaminar las fuentes de agua, porque el producto, pues, cuando este producto es altamente tóxico o peligroso para peces, para otros organismos acuáticos, crustáceos, etcétera. Y hoy día un asunto extremadamente importante que es que este producto no tenga toxicidad para las abejas, ¿no? Hoy este es un tema que está totalmente de moda, de tal forma que hoy muchos productos pueden ser sacados del mercado debido a su actividad en la población de abejas. Y los símbolos de seguridad, como les dije, muy tóxico y dañino. Ahora pasemos a ver las recomendaciones en la preparación y aplicación del producto. Y aquí lo fundamental es el equipo de protección personal. Como ven ustedes allí, y esto es muy conocido, el equipo de protección personal, perdón, está compuesto por 6 elementos, en este caso la ropa, camisa, pantalón, delantal, guantes, botas, gorro, gafas, careta, mascarilla, respirador. Dependiendo, lógicamente, del tipo de modo de acción del producto, estos pueden ir cambiando o variando ligeramente, pero lo recomendable es que siempre se use el equipo lo más completo posible. En la preparación,
hay que tener mucho en cuenta antes de empezar la aplicación, revisar el equipo para que este esté en buen estado, sobre todo porque no presente fugas. Es muy común que haya fugas a través de del émbolo, a través de las tapas o los empaques, y como consecuencia de eso, esto hace que la gente se moje, el producto entre en contacto con con el equipo de protección, y si el equipo no está totalmente bien acondicionado, hay el riesgo de que llegue a una contaminación cutánea, por ejemplo. Respetar las recomendaciones de la etiqueta para evitar el riesgo de daños a organismos benéficos, no solamente organismos benéficos, sino también algo tiene que ver esto con que el manejo del riesgo de resistencia a las plagas, si se usan dosis más altas que las recomendadas. La presión de selección es mayor, entonces, y no tiene ningún sustento el haber aumentado la dosis. Durante la mezcla de productos, que es el momento, como les dije, en que hay más riesgo porque se trabaja con el producto concentrado, hay que tener en cuenta que respetar las dosis, medir y mezclar con el equipo adecuado, que ya dijimos, lavar todo el equipo después de usar, todos los baldes, los medidores, etcétera, y finalmente nunca usar las manos desnudas para preparar mezclas, siempre usar guantes y todo el equipo, como le dije, de protección personal. Recomendaciones durante la aplicación. Otra vez estamos hablando del equipo de protección personal. Estamos viendo que no aplicar cuando hay viento, lluvia, sol fuerte, etcétera, por diversos tipos de riesgos y que están asociados con las características físico-químicas del producto. Por ejemplo, si un producto es muy volátil y aumenta la temperatura, lo más probable es que el producto nunca llegue al cultivo y más bien llegue al cuerpo de la persona. Igual cuando hay lluvias o cuando hay vientos y se trabaja en dirección contraria al viento, la neblina de aplicación va a caer en la persona a veces que en el cultivo. No comer ni fumar durante la aplicación, este es algo que afortunadamente no es común, pero puede darse el caso. No destapar las boquillas utilizando la boca, o si se puede, porque se puede regar. Esto sí es muy común, el hecho de que a veces se atora, desentornilla en la boquilla y una sopladita para ver, botar la pajita, etcétera, que ha producido el atoro de la boquilla. Y otra cosa importante es que durante la aplicación no se debe permitir que estén cerca a la preparación o a la zona donde está aplicando personas embarazadas o niños, por el riesgo mayor que existe. Son las personas más susceptibles a las intoxicaciones, sobre todo los niños. Hay algunas otras recomendaciones que hay que tener presente y que se dan en la práctica, y qué es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, utilizar guantes adecuados que cubran por lo menos la mitad del antebrazo. Muchas veces los guantes son cortitos y es muy difícil que esto proteja. Si se está aplicando por encima de los hombros, o sea, como en este caso, el llevar las mangas de la camisa por dentro de los guantes, ¿no? Para que lo que escurra pues, vaya para afuera. Al contrario, si se está aplicando hacia el suelo, usar las mangas de la camisa dentro del guante, ¿no? O sea, por encima de los guantes, perdón. Usar las mangas de la camisa por encima de los guantes. Para que igualmente no caiga, si hay escurrimiento, no caiga al interior. Y finalmente, mantener las mangas del pantalón por encima de las botas. Muchas veces la gente agarra y para estar más cómodo, mete el extremo del pantalón, la manga del pantalón dentro de la bota. Y eso lógicamente hace que el producto ingrese dentro de la bota. Recomendaciones para el triple lavado de los envases vacíos. Este es una de los aspectos que se desarrolló no hace muchos años y que dio lugar a que ahora se pueda descontaminar los envases que quedan luego de usar un plaguicida. El primer punto es, evidentemente, una vez que se termina de usar el plaguicida, hay que meterle agua, sacudirlo,
cerrar, agitar durante 30 segundos y luego este residuo que quedó, vertirlo al tanque de la aplicación. Y finalmente, una vez que esto se hace por 3 veces consecutivas, y luego se perfora o se corta el envase para que no pueda ser usado con otros fines. La grande, este es el pictograma, o vamos a decir, la figura que indica las ventajas que tiene y por qué debe hacerse el triple lavado, porque significa seguridad para el ambiente, economía para el productor, etc. Aquí podemos resumir los beneficios del triple lavado. Entonces, primero, se aprovecha la totalidad del producto, porque como vimos, el resto que queda, sobre todo en formulaciones como por ejemplo las suspensiones concentradas o los llamados floables, que se quedan pegados a la pared del envase y a veces resultan en cantidades importantes. Pueden ser enjuagados, lavados y vertidos al tanque de tal manera que todo el producto va a ir a la aplicación. Se evita la contaminación por remanentes, es decir, que los envases queden con remanentes que luego pueden escurrir, chorrear, etcétera, en el lugar donde se almacenan, o simplemente es cuando los tiran al campo, estos escurren, pueden llegar a fuentes de agua, etcétera. O sea que en otras palabras se evitan los riesgos a la salud y al ambiente. El residuo no contamina porque es vertido al tanque, no se vuelve a aplicar al cultivo, diluido. El agua, bueno, enriquece la mezcla, como habíamos dicho, y permite el reciclaje de envases, pero ojo, no confundir reciclaje como para usarlo con otro, sino llevarlo para que este sea reciclado y transformado en un envase que se usa para otros fines, ¿no? Como bolsas de basura, etc. Un aspecto también fundamental, como dijimos hace un momento, es la protección de los polinizadores. Es fundamental evitar aplicar durante la elaboración, sobre todo si la información del producto dice que es moderadamente tóxico para las abejas o si es extremadamente tóxico para las abejas, etc. Procurar aplicar por las tardes o las noches o en las horas de menor vuelo para las abejas. Y otra, avisar a sus vecinos apicultores sobre las aplicaciones, sobre todo en aquellos huertos como por ejemplo donde se maneja apiarios en forma itinerante para favorecer la polinización, como en el caso del cultivo del palto, etc. En el Perú tenemos tantos polinizadores silvestres que esta no es una costumbre de usar apiarios de manera itinerante para polinizar. Recién se está usando algo de eso. Antiguamente no. ¿Por qué? Porque tenemos muchos polinizadores silvestres. Pero en otros países la actividad de las abejas, en este caso las abejas de colmenas, es fundamental. Finalmente, ¿qué hacer después de la aplicación? O sea, pasos para quitarse el equipo de protección personal. Aquí, primero, salir del área con el equipo completo, no ir cambiándose, por decir, antes de abandonar el área. Lavar los guantes sin quitárselos. Una vez que recién están lavando, se procede a separar los guantes, retirar el visor, quitar el delantal, camisa, pantalón, retirar el respirador, retirar los guantes y finalmente es lavarse las manos. Todo eso tiene una secuencia lógica, por supuesto, no está porque así se le ocurre a alguien. Es una secuencia lógica para evitar contaminarse, así como estamos ahora acostumbrados a llegar a casa y limpiar los zapatos, lavarse, echarse alcohol, etcétera, etcétera, y finalmente cuando tiene uno recién las manos limpias, quitarse la mascarilla, la careta, etcétera. Eso es también así en el caso de sacarse del equipo de protección una vez terminada la aplicación. Limpiar y comprobar el equipo de aplicación al final de cada jornada, o sea, dejarlo limpio, no dejarlo
contaminado, porque esto puede dar lugar a que muchas cosas. Uno, que alguien utilice ese equipo para otros fines, otro, que pongas un producto, si has usado un herbicida y lo has dejado contaminado, le pongas luego un insecticida y puedas producir quemadura de las plantas, sobre todo en las primeras líneas de aplicación. Mantener vigilados los plaguicidas y el equipo de protección bien guardados, lejos de, como dijimos, de animales, de niños, etcétera. Bañarse, eso es terminar la aplicación. Lavar la ropa de trabajo separada de la ropa de uso diario. Esto es muy importante. Muchas veces la gente lo único que hace es se saca el equipo de protección, lo tira ahí a un costado y mañana se vuelve a poner el mismo. Y así va acumulando mayor contaminación y el riesgo lógicamente es mayor. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar, o sea, antes de ir a hacer su vida normal, ya uno debe irse con las manos limpias y una nueva ropa, haberse cambiado totalmente. No utilizar envases o cilindros para almacenamiento y transporte de agua. Esto es muy común, sobre todo en algunas zonas donde los cilindros son luego lavados, los baldes son lavados y utilizados con otros fines, cosa que no debe hacerse. No permitir el acceso a los niños a los almacenes, no lavar equipos de aplicación en ríos y acequias, porque con esto lo único que estamos haciendo es contaminar las aguas, y estas aguas contaminadas, por la dinámica que tienen, pueden ir a grandes distancias y contaminar los cultivos, que aparezcan residuos tóxicos en cultivos donde no se ha aplicado un producto como consecuencia de que se regó con aguas contaminadas. Y bueno, lo de siempre, mantener separados de los animales. Respetar el periodo de reingreso, o sea, siempre luego de terminada una aplicación, uno debe colocar un cartel en el campo donde se diga prohibir el ingreso porque esta área ha sido aplicada con productos peligrosos o productos químicos, llámese plaguicidas o pesticidas. Y pasamos al tema de primeros auxilios, donde aquí vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con cómo atender a un posible intoxicado. ¿Cuáles son los signos de intoxicación más comunes o, por decir así, más fáciles de identificar? La irritación en la nariz, garganta, piel y ojos. O sea, esto normalmente sucede con aquellos productos que son irritantes. No sé si muchas veces uno aplica un producto en el campo y va a encontrar que luego se le va a enrojecer la nariz, va a sentir una especie de quemadura, quemazón en las mejillas, etcétera. O los ojos que le arden, esto como consecuencia de que el producto es irritante. Entonces, este es un síntoma de intoxicación muy, muy común en algunos tipos de productos, sobre todo piretroides. Hormigueo en las extremidades. Aquí ya estamos hablando de un tema más de intoxicación ya un poquito más avanzada y que normalmente está en relación con problemas ya de transmisión de impulsos nerviosos. Alteración gastrointestinal, este es muy común. Y finalmente, vómito, diarreas, dolor abdominal y salivación excesiva. Esta última ya constituye un avance en el proceso de intoxicación, como consecuencia de que el producto, sobre todo por insecticidas de tipo neurotóxico, como los fosforados, carbamatos, etcétera, y otros compuestos. El tema es que uno tiene que tener muy claro que a veces estos mismos síntomas pertenecen a otros orígenes, como por ejemplo una alteración gastrointestinal, pues puede ser consecuencia de algún alimento en mal estado que se comió, etcétera. Lo mismo que el caso de vómitos de diarreas como consecuencia de intoxicación, afección intestinal, etcétera. Y la salivación excesiva sí es una categoría de síntomas quizás más relacionada al tema de la aplicación de un plaguicida.
Pero también esto mismo puede producirse por otros tipos de compuestos, llámese medicamentos, consumidos, eso sí, en exceso, ¿no? ¿Qué otros síntomas? Visión borrosa. Esto es una... Este es un tipo de... Perdón. Este es un tipo de intoxicación que es muy común. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la dilatación de la pupila. Entonces, esta dilatación de la pupila va a hacer que una sustancia, que uno tenga una visión borrosa, una visión distorsionada. Y si uno observa, abre el ojo, abre el ojo del paciente en este caso, va a encontrar que tiene una pupila totalmente dilatada, o sea, ese círculo negro está agrandado totalmente, quiere decir que está entrando mucha luz y eso es lo que produce la visión borrosa. Dificultad al respirar, lógicamente como consecuencia de un proceso de paralización del sistema respiratorio, pérdida de reflejos, igualmente, y somnolencia. Pero igual, como en el caso anterior, puede deberse a otros orígenes, hay que tener mucho cuidado. ¿Por dónde penetran los plaguicidas? Son tres vías fundamentales en el caso de las personas. Por la boca o ingestión, que la probabilidad es más reducida, pero la más peligrosa. Se produce por ingerir un plaguicida accidental o deliberadamente. Accidental porque no hubo una identificación de que un determinado, por ejemplo, cuando trasvasamos que ese producto no era una Coca-Cola, sino era un plaguicida, y eso es accidental, y deliberadamente, pues, cuando buscamos suicidar, un suicidio, ¿no? Por las fosas nasales o inhalación. Se produce normalmente en ambientes cerrados, o en campo por exposición a la deriva, cuando uno aplica, por ejemplo, como les decía hace un rato, en sentido contra el viento, y también tiene mucho que ver, lógicamente, con la característica del producto, aquellos productos que que se volatilizan fácilmente y que se seca la gota y el producto queda flotando en el ambiente y puede ser inhalado. Y finalmente la absorción dermal, que ocurre por contacto directo con la piel. Como consecuencia que de derrames, o sea, como les dije hace un rato, el producto se derrama, pasa el equipo de protección, luego entra en contacto con la piel, las salpicaduras que pueden darse, por ejemplo, si no se usa una careta, en fin, durante la aplicación, o porque hay una exposición continua debido a que la persona que aplica está en constante exposición a la neblina, a la nube de aplicación, en este caso a las microgotas. Las rutas de penetración están allí. Mejilla es una de las rutas más grandes de penetración, 46%, el antebrazo 8%, la mano 12%, el pie 13%, la frente 36%, el brazo 28%, el escroto 100%, es increíble. Bueno, eso quiere decir que hay que cuidar mucho esa zona. Ahora pasemos a los primeros auxilios. En primer lugar, cuando estamos frente a un posible intoxicado, hay que alejarlo de la fuente de intoxicación. O sea, si está preparando, si se metió al campo aplicado, hay que sacarlo de allí. El siguiente paso es quitarle la ropa contaminada, sobre todo aquellos que han estado aplicando y que no se han protegido bien o el equipo de protección no estuvo adecuado. Lavar la zona contaminada con abundante agua, llamar al paciente, llevar o llamar al paciente, llamar al médico o llevarlo al médico. Y en cuanto a los primeros auxilios, el médico debe, cuando ya uno debe llevar al paciente a la posta más cercana, a buscar ayuda médica, y lo fundamental es llevar la etiqueta o el envase para que el galeno en este caso
pueda saber de qué producto se trata y de acuerdo a los conocimientos, saber cuáles son los antídotos o qué otro tipo de tratamiento debe recibir el paciente. Nunca uno debe dar antídotos si no sabe de cuál es el producto que originó la intoxicación. En caso de emergencia hay que llamar a la posta médica más cercana o a salud, al psicotox, a Infosalud, salud en línea, etc. Y a quién avisar de una emergencia de plaguicidas, ya sea de derrames, de intoxicación, de que se incendió un almacén, etc. Hay que llamar a entidades que en este caso tienen que ver con la emergencia. En primer lugar, al titular del registro, porque él tiene toda la información, al centro de salud más cercano cuando se trata de intoxicaciones, autoridades ambientales, en fin, ahí también tendrá que tenerse en cuenta si se trata, por ejemplo, de incendios, si se trata de derrames, a organismos que tengan que ver con el tratamiento de este tipo de problemas. Bien, finalmente tenemos la gestión de envases vacíos. La gestión de envases vacíos, en primer lugar vamos a ver cuáles son las etapas que hay que cumplir en la gestión de envases vacíos de agroquímicos. Todo empieza con la compra de agroquímicos en un establecimiento autorizado por el SENASA. ¿Por qué? Porque este establecimiento autorizado tiene un compromiso de participar en el manejo o gestión de envases vacíos. Aparte, como dijimos durante la charla, es donde se tiene la seguridad de que lo que le están a uno ofreciendo está de acuerdo a las características que tiene el producto o las características del formulador, que el formulador está garantizando. Luego, la siguiente etapa es la aplicación del agroquímico usando, como ya dijimos, el equipo de protección personal dentro del esquema, ya sea de las buenas prácticas agrícolas o ya sea dentro del manejo integrado de plagas. Esto quiere decir que tendremos que el producto a usar debe cumplir con todas las especificaciones de las buenas prácticas agrícolas, que básicamente están en relación con promover el manejo integrado, y el manejo integrado implica trabajar con productos que tengan un cierta característica de selectividad, es decir, que no afecten a los enemigos naturales, etcétera, para hacerlos compatibles con el control biológico. Y luego viene la parte, una etapa 3, que tiene que ver con el triple lavado que ya explicamos anteriormente. Es decir, una vez terminada la aplicación, los envases vacíos deben ser triple lavados para descontaminarlos y así poderlos transportar, llevarlos a los centros de acopio. Un envase que no está triple lavado es un envase peligroso, mientras que un envase que ya se hizo el triple lavado ha perdido esta categoría de envase peligroso y puede ser transportado y llevado por el editor o almacenado en un lugar seguro hasta que lo recoja, en este caso, la entidad encargada. En el país, como ustedes saben, la organización Campo Limpio es la que tiene el encargo de la gestión de envases vacíos de agroquímicos. El siguiente paso o etapa es la entrega de los envases vacíos de agroquímicos correctamente lavados o triple lavados e inutilizados, como les dijimos, perforados o cortados, a los centros de recepción de Campo Limpio o establecimientos de venta de agroquímicos autorizados por el SENASA. O sea, esta tienda está en la obligación de recibir los triple envases, los envases, perdón, que han sido triple lavados
de tal manera que estos puedan luego ser recogidos el, por, por Campo Limpio, o llevarlos a lugares conocidos como centros de acopio para estos envases. Finalmente está el traslado ya de los envases vacíos de agroquímicos a las plantas de valoración de Campo Limpio y Cay Trujillo. Si hay algunas preguntas más específicas sobre este tema, seguramente Carlos Caballero, que ha sido por mucho tiempo el gerente de Campo Limpio, podrá resolverlas mejor que yo. Y finalmente está, una vez que Campo Limpio ha hecho el traslado, lógicamente en vehículos autorizados para este tipo de traslado de envases, viene el tema de si una parte se podrán reciclar para producir, como les decía, otro tipo de productos como, sobre todo los plásticos reciclables, ¿no? Para producir bolsas, mangas para coberturas en los campos, etc. O pasar a lo que se llama un relleno sanitario de alta seguridad, que no es lo mismo que un relleno sanitario de basura, o lo que es la incineración en hornos de alta tecnología. Estos hornos trabajan a condiciones de temperatura muy, muy altas, son totalmente herméticos, evitan la fuga de cualquier sustancia tóxica como consecuencia de la combustión de los envases y de los plaguicidas que están, por supuesto, contenidos, o los restos, las trazas que todavía pueden existir. Pero es fundamental, como les decía, para poder movilizar los envases vacíos, que estos hayan pasado por el sistema de triple lavado. Desgraciadamente, hasta el momento solo existe reglamentación para los envases de plástico. Aún no hay una reglamentación para lo que sería la descontaminación de los envases que vienen en cajas, en papel o cartón, etc. Campo Limpio, como les dije, es la entidad que está autorizada en el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas Agrícolas, en el 001 del 2015, que establece una serie de actividades que se deben ejecutar obligatoriamente con los envases vacíos de agroquímicos como tales. Ya lo que dijimos, realizar el triple lavado, inhabilitarlos, entregarlos a los centros de acopio, etc. Y todo aquello que está prohibido, que como pueden ver ustedes está no contaminado, arrojando los envases vacíos a campos agrícolas, a las acequias, canales de regadío, etcétera, quemar, enterrar, eliminar envases vacíos de agroquímicos, eso no se puede hacer. Usar envases vacíos con fines domésticos, como dijimos, o sea, otros usos en el hogar, o simplemente almacenar agua, etcétera. Y no entregar los envases vacíos a los recicladores, porque estos evidentemente no le van a dar el trato que le va a dar una organización como Campo Limpio. Esto es muy importante y debemos siempre tenerlo en cuenta, porque en la práctica es muy común encontrar que en el campo hay envases vacíos tirados en las acequias, tirados alrededor de los bordes de los campos, y que no solamente ahí están contaminando, sino que son fácilmente recogidos por recicladores que luego les dan usos que no son permitidos. Eso es todo. Muchísimas gracias y estoy a la espera de las preguntas que puedan hacerlas. Probablemente ya nos hemos extendido bastante en el tiempo y espero que los conceptos emitidos aquí sirvan pues para lograr tener
cada vez un uso más, no solamente eficiente de los plaguicidas, sino sobre todo un uso seguro de los mismos, por la necesidad que hay de seguirlos usando en la producción agrícola. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Sarmiento. De verdad que ha sido una presentación muy completa que ha cubierto, creo yo, todos los aspectos relacionados con el manejo y uso seguro de los productos de protección vegetal. Tenemos varias preguntas realizadas tanto en el chat del Facebook como en el chat de Zoom. El señor Renzo Castro nos dice, ¿cree usted que en el Perú deberían prohibirse los plaguicidas de banda roja debido a su alta toxicidad? Bueno, esa es una pregunta que se hace a menudo. En realidad, todo depende, como les decía, de cuántas precauciones tomemos en el uso. Hay algunos productos de alta toxicidad o de extremada toxicidad que lógicamente requieren de una protección muy grande. Eso implica que debe usarse el equipo de protección completo, etcétera. Porque si se hace así, el peligro o el riesgo de intoxicación lógicamente se disminuye. Sin embargo, cuando los plaguicidas no solamente son peligrosos para la salud, sino también son peligrosos para el ecosistema, para la vida de la flora, la fauna, etcétera. Y además afectan pues a organismos acuáticos, etcétera. Ya ese es un proceso que tiene que llevar a cabo la autoridad nacional competente de revisar y luego proceder a un análisis de riesgo-beneficio como lo hizo al momento del registro y de acuerdo al resultado de ese análisis ver si se prohíben o no. Pero no se pueden prohibir simplemente por decir son dañinos o son peligrosos y prohibirlos, ¿no? Ok, muchas gracias. Acá el señor Rolando nos pregunta, dice, las personas tienen la costumbre de tomar aceite o leche cuando algún trabajador se ha intoxicado por algún plaguicida. ¿Es esto correcto? No necesariamente. En algunos casos puede ser correcto, porque lo que ocurre es que la leche o el aceite actúa como si el producto es hidrofílico, actúa como una especie repelente, entonces no deja que lo tome, que no deje que se almacene. Entonces, el tomar este producto, lo que va a hacer es que el producto se almacene en el aceite, en la leche, y pueda permanecer en el tracto digestivo por mucho más tiempo, y consecuentemente ser absorbido en mayor cantidad y causar mayor daño. Para productos que no son lipofílicos, o sea, más bien son solubles, es preferible tomar abundante agua y eliminarlos, ¿no? Bien. Siempre y Señor cuando, Leandro. eso es cuando los tratamientos son sintomáticos. Ahora, cuando existe antídoto, definitivamente tiene que irse por el antídoto, ¿no? Claro, como quedó claramente explicado en la presentación, existe pues toda una secuencia que tiene que seguirse una vez que se presume que alguna persona haya tenido algún síntoma de intoxicación por plaguicidas. El señor Leandro Aguinaga nos pregunta, ¿qué recomendaciones daría para los agricultores que a pesar de estar indicadas las dosis en los frascos, en las etiquetas de los frascos de pesticidas, ellos optan por aplicar más de la dosis recomendada con el pretexto de controlar mejor? Bueno, ahí hay varias cosas que vale la pena revisar. En primer lugar, es que cuando se trata de productos de cierta antigüedad en el mercado, evidentemente allí muchas de las etiquetas están desfasadas en cuanto a dosis y el agricultor usa de acuerdo a la dosis que a él en su experiencia le controla la plaga. Bueno, ese es un problema que hace mucho tiempo lo hemos venido discutiendo con la autoridad en el sentido de que periódicamente debería actualizarse las etiquetas, ¿no? Para evitar este problema. Pero si no hay una razón justificada, es decir, si la dosis que está recomendada en etiqueta controla eficientemente,
lo que no tiene ningún sentido aumentar la dosis, primero porque al aumentar la dosis lógicamente hay mayor posibilidad de contaminación, hay mayor peligro en cuanto a la contaminación tanto del ambiente como de la persona. Y finalmente también hay de por medio el tema de aumentar la presión de selección y ganar el proceso de resistencia en los insectos o en los patógenos de una forma más acelerada. Ok, aquí el señor Elmer Almeida, Almeida nos pregunta, de su experiencia profesional y de campo, ¿observa usted que el SENASA fiscaliza o supervisa el cumplimiento de la reglamentación de plaguicidas? Una pregunta difícil, porque tendríamos que estar viendo qué hacen los funcionarios de SENASA. Entiendo que visitan a los agricultores, entiendo que hacen charlas también, entiendo que visitan a las tiendas o los distribuidores locales para ver si se está cumpliendo con el reglamento, pero más allá, si se establecen sanciones o no, tendríamos que preguntarle a los funcionarios de SENASA, ¿no? Bien, el señor Jorge Silva le pregunta, dice, ingeniero, de acuerdo a su experiencia, ¿qué aspectos se deberían de tomar en cuenta para la clasificación de acuerdo a la banda toxicológica? ¿Qué aspectos? Básicamente, por el momento, lo que se toma en cuenta es la toxicidad, o sea, la toxicidad aguda. En el futuro, la banda toxicológica puede también involucrar otro tipo de características de peligro, como por ejemplo otros tipos de efectos a la salud. Entiendo de que se está estudiando el tema de los, ¿cómo llaman? Disruptores endocrínicos, etcétera, y que probablemente con el tiempo también estos aspectos sean considerados en las bandas toxicológicas. Pero por el momento lo que se toma en cuenta es solamente la toxicidad aguda de los compuestos. Para la última pregunta, ingeniero, de repente active su cámara para que el auditorio pueda observarlo. Muy bien. Sí, Okay. nos dice la señora Cristina Loaiza, ¿es posible realizar actividad agrícola rentable en el Perú sin el uso de plaguicidas? Bueno, de hecho, como ustedes saben, existe lo que se llama la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, es cuestión de mercado. Si la agricultura orgánica le permite al productor tener un precio especial que le permita rentabilidad en su cultivo, en buena hora. Pero de manera general es muy difícil producir sin uso de plaguicidas por varias razones. Yo quiero poner las razones técnicas más que las razones comerciales. Las razones técnicas una de las principales es que el ecosistema agrícola en el Perú y como en muchos lugares del mundo está totalmente desequilibrado por el uso intensivo de plaguicidas durante mucho tiempo. Y como consecuencia de eso, los fenómenos de resurgencia de plagas, de la aparición de plagas secundarias que tanto conocemos, hace imposible pasar de una agricultura con plaguicidas a una agricultura sin plaguicidas. En todo caso, y eso aparentemente se está llevando a cabo a nivel mundial, la tendencia es esa, ir disminuyendo el uso de plaguicidas químicos, ir reemplazando en algunos, sobre todo, etapas de la producción por plaguicidas biológicos de uso agrícola, dentro de los cuales hay algunas posibilidades y que eso permitiría tener un mejor balance, pero sin descartar totalmente los plaguicidas, ¿no? Químicos. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Hemos omitido 3 preguntas que se hicieron a mitad de la exposición, que eran con relación a la gestión de los envases y que luego, cuando usted presentó la parte correspondiente, quedaron aclaradas, ¿no? A nombre de Cultivida, damos las gracias al ingeniero Jorge Sarmiento por esta
muy didáctica y ejecutiva presentación sobre el manejo de uso seguro de productos para la protección de cultivos. Damos las gracias a todo el público asistente, tanto a la transmisión en vivo por Zoom como en Facebook, y aquellos que a través de la mensajería y el chat de estas herramientas solicitaron su certificado, se les hará llegar en el transcurso de esta semana. Con el webinar del ingeniero Sarmiento terminamos los webinars de mayo. En junio reanudamos nuevamente con los webinars quincenales y a través de nuestras redes sociales y nuestra página web estaremos avisando los temas y los expositores de los próximos webinars para el mes de junio y en adelante. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero Sarmiento, nuevamente, y muy buenas noches.